Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos a Zara Home para descubrir las tendencias de esta temporada y encontrar inspiración para renovar nuestros espacios. Así que prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos que empezamos. Comenzamos por esta mini lámpara súper moderna y minimalista en color dorado, es toda metálica y es inalámbrica, se carga por USB, por esa ranurita que estáis viendo ahí. Te la puedes llevar donde quieras y tiene un precio de 25,99. Mirad este marco qué elegante, es un marco de fotos doble, metálico con cristal y es así para ponerlo abierto tipo libro, caben dos fotos de 15 por 20 y tiene un precio de 25,99. También he visto muchas cosas de mármol auténtico tipo travertino. Mirad esta pieza decorativa de mármol, que no sabéis lo que pesa esto, es mármol auténtico porque pesa un montón y cuesta 39,99. Ya sabemos que todo lo que sea de mármol es caro, así que bueno, pues creo que tiene un precio bastante razonable para el material que es. También está esta pieza de aquí que cuesta 12,99 y es un portavelas también de mármol. Y este portavelas que está aquí al lado es de cerámica, es pequeño para una vela estrecha y alargada y cuesta 6,99. Por aquí también tenemos más piezas de mármol, como por ejemplo esta bandeja con las patas en dorado, muy original, que podemos utilizar para poner dispensadores de jabón o lo que queramos. Esta cuesta 19,99. También tenemos paquetes de velas, estas son velas normales sin perfume, vienen en packs de 4 unidades. Y el paquete de 4 tiene un precio de 6,99. Otra pieza de mármol que me ha gustado mucho es este centro que tenemos aquí detrás con la base en dorado. Pesaba bastante, así que no he querido cogerlo, pero ahí veis el precio, cuesta 35,99. De lámparas he visto otro modelo que es este de aquí, todo en dorado. Es como la que os he enseñado antes, pero un poco más grande, en forma de seta, de estas que están tan en tendencia. También es inalámbrica, se carga por USB, es súper bonita. Es táctil, se enciende con el botoncito que tiene arriba. Y el precio de esta es de 29,99. La verdad es que a mí este tipo de lámparas me encantan porque te las puedes llevar donde tú quieras. Estos jarrones me han encantado, la forma, el color del cristal, todo. Hay dos modelos, el grande cuesta 29,99 y el pequeño, que es este que tenemos aquí al lado, tiene un precio de 22,99. Considero que los dos son muy bonitos, muy elegantes y además pesaban bastante. Si os ha gustado la lámpara que os he enseñado antes en dorado, tenemos la misma, exactamente igual, pero en color blanco. Estos cestos de fibras naturales están muy bien para almacenaje, son muy bonitos, tienen una tapa que se abre para poder guardar juguetes, mantas, las zapatillas de estar por casa, los zapatos al entrar en casa. Hay dos tamaños, este es el pequeño que cuesta 35,99 y tenemos uno un poco más grande que es este de aquí, que tiene un precio de 45,99. Este tipo de artículos son muy interesantes para tener la casa organizada y bonita. Después he visto esta otra lámpara tipo foco, también toda metálica en dorado, y es inalámbrica, también se carga por USB y tiene un precio de 39,99. Zara Home es conocida por su estilo elegante y atemporal, con piezas que hacen que cualquier espacio se sienta más sofisticado. Está claro que no es una tienda low cost, aquí encontramos precios variados, algunos artículos pueden ser más costosos, pero también hay opciones bastante accesibles dependiendo de lo que busques. Y como siempre se dice, mirar es gratis. A mí siempre me gusta darme una vuelta por aquí y siempre que veo una tienda de Zara Home pues entro a ver lo que hay, aunque después no compré nada, pero casi siempre encuentro alguna cosita interesante. En definitiva, que no es una tienda económica, pero tampoco considero que sea inaccesible, aunque esto ya sabemos que depende mucho de la economía de cada persona y de sus prioridades.
Este es el estilo de espejo que me gusta para poner donde tengo el espejo blanco de pie apoyado en la pared al lado del mueble de la tele. Es grande, súper bonito y tiene un precio de 199 euros. Como en cada temporada han sacado nuevas fragancias para el hogar y la verdad es que todas me han encantado, son bastante florales y huelen todas muy bien. De cada fragancia está disponible la vela, que tiene un precio de 19,99, es una vela bastante grande como esta de aquí, de 3 mechas. También tenemos esto que es, me parece que es un ambientador para el hogar, que tiene un precio de 19,99. El envase es muy bonito, es fino y elegante, siempre en la línea de Zara Home. Esto de aquí es el jabón de manos y de cuerpo también. Es gel de baño y jabón de manos que tiene un precio de 7,99. Y por supuesto el ambientador de varillas, que es bastante grande. No sé si pone ahí la cantidad, creo que es de 190 mililitros y tiene un precio de 25,99. En total hay 5 fragancias diferentes y tenéis que tener en cuenta que estos son ediciones limitadas. Estos cestos también me han encantado, los podemos utilizar tanto como macetero para una planta bien grande y bonita, o como almacenaje para guardar mantas, cojines. Hay varios tamaños, este cuesta 29,99. Este otro de aquí al lado es un poco más pequeño, pero es exactamente igual de modelo y este cuesta 19,99. Y hay otro de un tamaño todavía más grande que es este de aquí, que tiene un precio de 39,99. Este marco de fotos me ha encantado, es como de nácar con detalles plateados. Qué raro que no tenga precio, siempre me voy al que no tiene precio. Este de aquí cuesta 19,99, es el tamaño mediano, el de 15 por 20 y hay 3 tamaños como podéis ver. El grande es de 20 por 25 y el pequeño de 13 por 18. Esto de aquí es otra lámpara que tiene un precio de 39,99 y también es inalámbrica y se carga con USB. No sé si dará mucha luz, me imagino que será más bien decorativa. Esto pensaba que eran unas cajitas, pero no se abren ni nada, son solo piezas decorativas. Hay 2 tamaños, este es el grande que cuesta 9,99 y el pequeñito que tiene un precio de 5,99. Y aquí al lado tenemos estas bandejas que son todas en plateado y cristal y tienen un aspecto así como antiguo. A mí al menos me da esa sensación. La pequeña cuesta 29,99 y tenemos un tamaño más grande que es el que está aquí debajo. Portavelas de cristal en diferentes modelos y tamaños. Este, por ejemplo, en un tamaño más grande que cuesta 9,99. Este tipo de portavelas son súper elegantes y este es un poco más pequeño y tiene un modelo diferente, cuesta 7,99. Este marco de fotos, que es todo en plateado, así muy brillante como veis, es incluso tipo espejo, se me ve reflejada. Es para una foto cuadrada y tiene un precio de 19,99. La verdad es que todo lo plateado y cromado está ahora muy en tendencia y aquí en Zara Home siempre encontramos decoración de este estilo. Como estas cajitas decorativas que podemos utilizar para guardar joyas o lo que queramos, que tienen un precio de 25,99. Estos jarrones tan atemporales son muy bonitos y me recuerdan a uno que tengo en la mesa del comedor, por el que tanto me preguntáis. Hay varios tamaños, este cuesta 29,99, es el tamaño mediano. Hay uno más grande que ni voy a intentar cogerlo porque pesaba muchísimo y no quiero romperlo. Y este más pequeño tiene un precio de 12,99. Tenemos también este otro modelo de cesto de fibras naturales con tapa para utilizar como almacenaje y también para hacer bonito. Creo que solo hay un único tamaño y cuesta 29,99. Y estos jarrones de cerámica están en 2 tamaños diferentes. Este es el pequeño, cuesta 15,99 y el tamaño grande sale a 17,99. Aquí arriba tenemos estos jarrones tan originales de cristal en diferentes tamaños que os voy a enseñar el precio por aquí debajo porque no los quería coger. 29,99 el grande y 19,99 el pequeño.
Y ahora vamos con menaje de cocina, que Zara Home siempre tiene auténticas maravillas, como esta taza por 7,99, que es de cristal y tiene el asa y la base en color negro. También está disponible la jarra a juego. Es de cristal, cuesta 19,99 y la podemos utilizar para el agua, zumo o lo que queramos. Estas tazas pequeñas de café para un espresso que se venden con el platito a juego. Tengo que decir que yo no soy muy de negro, pero en este color son muy elegantes. Y el conjunto de platito y taza tiene un precio de 7,99. A mí me encanta echar un vistazo por aquí porque este tipo de cosas, incluso para hacer algún regalo, creo que están muy bien. También tenemos un conjunto de salero y pimentero de cerámica en color blanco. El pack de las dos cosas cuesta 12,99. Siempre en cada temporada sacan un conjunto de salero y pimentero nuevos. Esto de aquí me parece que es para los huevos, que creo que es la primera vez que lo veo así con tapa. La base es de mármol y tiene un precio de 19,99. Y estos vasos de cristal, a juego con las tazas que os he enseñado antes, estos tienen simplemente el filito de arriba en negro y cada unidad cuesta 5,99. Un pack de cucharitas de postre con el mango en marrón. En cada caja vienen 4 unidades y el precio es de 15,99. Y los tenedores de postre, a juego con las cucharitas, con el mango igual, el pack de 4 también cuesta 15,99. Otro modelo de taza de café tipo espresso, esta creo que es un poco más grande que la que os he enseñado antes, de color negro. Esta es blanca con el filito negro, aunque según la luz a veces lo veo azul marino. Y el conjunto de taza con platito sale a 7,99. Y una taza un poco más grande a juego con la que os acabo de enseñar. Más tipo pues para café con leche, que viene sin platito ni nada y cuesta 7,99. ¿Vosotros de qué color veis el filito este? ¿Azul marino o negro? Y de esta misma colección, que es bastante completa, está el cuenco pequeño, que es bastante económico, 3,99. Este otro cuenco que es un poco más grande, ya más tipo para fruta, para yogur, para cereales, que cuesta 8,99. Y también tenemos diferentes tamaños de platos. En concreto, 3 tamaños de platos. Este que es súper chiquitín, que cuesta 5,99. Después tenemos el plato grande, que todos son llanos, plato llano, pero de diferentes tamaños. Este sería el grande y sale a 8,99. Y después tenemos el plato llano de postre, el tamaño normal de postre, que este sale a 7,99. Por 19,99 tenemos estas cucharas para servir, que van a conjunto con las cucharitas de postre y los tenedores de postre que os he enseñado antes. También hay un montón de manteles y servilletas de tela, por ejemplo este pack de 2 por 7,99 con este estampado, y tenemos el mantel a juego. También hay este otro modelo. En realidad hay un montón de modelos, así que si os gusta alguno, pues lo mejor es que vengáis, porque es muy difícil en un solo vídeo enseñar todo lo que hay en la tienda. Yo os intento enseñar lo máximo haciendo panorámicas y bueno, intento que veáis lo máximo posible, pero si tuviera que enseñar todo lo que hay en la tienda estaríamos aquí hasta mañana. Pero bueno, creo que con este tipo de vídeos os podéis hacer una idea de todo lo que hay y de lo que podéis encontrar, y que sepáis que Zara Home es una de las tiendas que tiene tienda online, así que si no os apetece ir a la tienda o lo que sea, podéis comprar por internet. Estoy enamorada de este cubo de basura, mirad lo bonito que es. Bueno, es de pedal y tiene 2 compartimentos, que es perfecto para el reciclaje, y tiene un precio de 129 euros. Las chicas me dijeron que todo lo que hay en esta mesa está inspirado en la cocina japonesa, así que bueno, me pareció muy interesante. Por ejemplo, mirad estas cucharitas de cristal, un pack de 4 de diferentes colores. Esta cazuelita que es apta para horno, aunque tiene un mango para poderla coger, cuesta 15,99,
pero hay que tener cuidado porque el mango también se calienta, así que aunque lleve el mango, tenemos que cogerla con alguna manopla para no quemarnos. La verdad es que el diseño es muy bonito. Esto me encantó, creo que es un detalle muy bonito para regalar. Es un conjunto de 4 vasos que, puestos así unos encima de los otros, hacen un pez de cristal, como estáis viendo. El conjunto de 4 vasos tiene un precio de 22,99 y cada uno es diferente, no hay uno igual que otro. Si os fijáis, aquí están por separado. Esto sería como el cuerpo del pez, este vaso sería la cabeza. No sé, me ha parecido muy original. Esto sería la cola y bueno, pues me ha gustado muchísimo. De la misma colección de la cazuelita que os he enseñado antes tenemos este plato que cuesta 5,99, es un plato llano pequeño, y después una serie de cazuelitas de diferentes tamaños con tapa, que la verdad es que este color verde es muy bonito. Y bueno, el precio de cada una de ellas, esta por ejemplo, es que claro, con una mano es un poco complicado, esta cuesta 17,99. La que acabáis de ver es el tamaño grande, que tampoco es exageradamente grande, pero es el más grande que hay, y este es el pequeñito que tiene un precio de 12,99. Son cazuelitas aptas para horno. ¿Qué más tenemos por aquí? Este cuenco en color beige, creo que tiene un tamaño bastante bueno, cuesta 7,99 para cereales, para yogur, para fruta, para mil cosas. Este plato a juego, que es un plato llano, es muy bonito el diseño, la verdad, y este sale a 7,99. Del mismo cuenco que os he enseñado antes está este, que es un tamaño bastante grande para utilizar como ensaladera, me parece que es perfecto, y cuesta 17,99. Tengo que decir que pesaba bastante. Y después por aquí tenemos varias cosas como estos cuencos pequeños de cristal en un tono azulado que me ha parecido súper elegante, y de precio también están bastante bien porque cuestan 4,99 para poner aperitivos, por ejemplo. Esta cazuelita que me ha parecido muy original con tapa, me parece que se puede utilizar tanto en cocina de gas como en el horno. Y a ver si encuentro el precio por aquí. Sí, esta sale a 39,99. Este otro modelo de vajilla, que me parece que hay 2 o 3 piezas, este plato por 7,99, que es un plato pequeño. Y tenemos este otro plato, que es el plato hondo. Me gustó bastante este plato y además, no sé, se ve como un plato grueso de buena calidad. Este sale a 17,99, también pesaba bastante. Y esta tabla de cerámica que podemos usar como tabla de quesos o para servir embutidos, que cuesta 19,99. Estos cuencos son bonitos y bastante económicos, cada uno sale a 4,99 y son perfectos para servir aperitivos o salsas, por ejemplo. Los podemos colocar en esta bandeja de madera en la mesa y quedan muy bien. Paños de cocina también hay bastantes, en este caso como novedad tenemos este del diseño del pez que sale a 7,99 y es de 40 por 60. Estos jarrones de cristal también son preciosos, hay 2 tamaños diferentes, este es el pequeño y pesaban un montón. Este cuesta 19,99 y si el pequeño pesa, no queráis saber lo que pesa este grande. Este jarrón también es novedad, la verdad es que a mí me ha encantado, es muy chulo con esta forma irregular, es de cerámica, también pesaba bastante y cuesta 39,99. Creo que es bonito tanto si se le pone flores como si se coloca tal cual. Mirad estos cestos de fibras naturales, bueno, creo que en realidad es una especie de plástico, pero parecen fibras naturales. Hay 2 tamaños, este es el pequeño, que tampoco es tan pequeño y cuesta 25,99. Y el grande, que cuesta 29,99. La verdad es que el conjunto queda muy bonito, incluso si les ponemos velas LED los podemos usar como farolillos.
Seguimos por esta zona y aquí tenemos por 19,99 esta figura decorativa en forma de perrito que es de hierro. Estos jarrones que también son muy bonitos, pero no los podía coger porque estaban muy arriba, pero mirad, por aquí podéis ver el precio, 39,99. Son bastante grandes. Y esto de aquí son unos portavelas también de hierro como el perrito. Hay dos tamaños, este es el pequeño que cuesta 15,99 y después tenemos el tamaño grande para hacer el conjunto. Por aquí os enseño más fragancias para el hogar nuevas, en este caso son tres diferentes, y también tenemos la vela que es de 150 gramos y tiene un precio de 15,99. Es esta de aquí, es como esta, aquí la tenéis fuera para poderla ver, y el ambientador de varillas que es este de aquí también. Y este de cuánto es, de 230 mililitros y cuesta 25,99. Puede parecer caro, pero yo tengo uno desde hace más de un año y todavía me dura. Aquí en el suelo vi este jarrón que me enamoró, mirad de cerca lo bonito que es, pero no os puedo decir el precio porque no me atreví a cogerlo con una mano porque pesaba muchísimo y no quería romperlo. Estos jarrones, sin embargo, sí que los puedo coger. Este, por ejemplo, es de colores variados y de una forma irregular, cuesta 27,99 y este chiquitito cuesta 9,99. Como os he comentado antes, hay precios de todo tipo. Esto, por ejemplo, es una lámpara solar, me parece, por lo que veo aquí encima. Es de cerámica y tiene un precio de 39,99. También lleva un asa de hierro para poderla mover de un sitio a otro o simplemente para hacer bonito. Y hasta aquí nuestro recorrido por Zara Home. Espero que os haya gustado este paseo y que hayáis encontrado inspiración para decorar vuestro hogar. Contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado y si habéis disfrutado del vídeo no olvidéis darle like, suscribiros al canal para más contenido como este y activar la campanita para no perderos ninguna actualización. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!